cómo elaborar un flujo de caja de un negocio. En este caso vamos a decir que es un negocio que se dedica a la crianza y venta de cuyes, ¿no? Y en este caso queremos estimar su flujo de caja a 5 años, hacer un cronograma de deuda y estimar su estado de resultados, ¿no? Que es básicamente lo que se presenta a la SUNAT para el pago del impuesto a la renta. Ya, entonces comencemos. Tenemos este flujo. ¿Veo una pregunta? Sí, justo hay una consulta. ¿Qué es el flujo de caja? Ya. El flujo de caja es todos los movimientos de efectivo que se producen en una empresa, ¿no? En este caso tenemos los ingresos, egresos, como vamos a ver también el pago de la amortización del préstamo que vamos a hacer, la deuda, el pago de interés y el pago de los impuestos, que en este caso es el impuesto a la renta, ¿no? Ese básicamente está compuesto el flujo de caja y acá te sale el flujo, ¿no? La suma de todas esas partidas te da el flujo de caja, cuánta caja va a tener que generar tu negocio. Ok, entonces empecemos. Lo que primero hago siempre es entrar a vista y le quito los cuadriculados por el tema de formato. No, entonces, digamos que este va a ser un negocio de crianza y venta de cuyes, ¿no? Pasar a un nivel un poco más alto y lo que tenemos que hacer primero es nuestros supuestos, ¿no? Pero empecemos primero poniendo los años. Empezamos este año, ¿no? El año 2023. Luego, vamos a hacerlo 5 años, vamos a proyectar, ¿no? En este caso ya tenemos la proyección. Y acá le ponemos conceptos, ¿no? Lo que hago siempre es ponerle en negrita, para ponerlo en mayor formato. Y tenemos los ingresos, que son básicamente los ingresos por la venta de los cuyes. Y en egresos tenemos dos conceptos, ¿no? La compra del cuy y los alimentos, ¿no? Para alimentar. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Le damos con esto, con sangría, para que vean que es otro concepto. Y acá tenemos nuestra utilidad bruta, ¿no? Entonces, lo que hago acá es resaltarlo. Si tienen alguna consulta, me hacen saber, chicos, o hacen la consulta. Justo veo una consulta. ¿Qué es la utilidad bruta? Ya, ok. En este flujo de caja, lo estamos haciendo como un formato de estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados nosotros tenemos los siguientes conceptos. Tenemos los ingresos operativos del negocio, los egresos, ¿no? Y acá tenemos nuestra utilidad bruta, ¿no? Que es la suma de ambos. Luego podemos tener gastos administrativos o personal administrativo, ¿no? Y de ventas. Y acá tenemos nuestra utilidad operativa, ¿no? Posteriormente, luego de la utilidad operativa, sigue la parte de gastos financieros o lo que comúnmente se llama interés, ¿no? Y posteriormente viene la utilidad antes de impuesto a la renta. Y esa es nuestra utilidad base, esa es nuestra base imponible para el pago de impuesto a la renta, ¿no? Luego viene el impuesto a la renta y la utilidad neta, ¿no? A ver, pues hay otra pregunta del equipo. No son preguntas, estamos haciendo recordatorio que si tienen preguntas pueden hacerlas por chat o habilitando su micro y también consultándoles si la clase, la explicación está yendo en buen ritmo para que también ustedes puedan participar. Sí, nos avisan, chicos, cualquier consulta o si voy a un ritmo muy rápido, nos comentan, por favor. ¿Ya? En este caso, vamos a consulta. Justo Luis Miguel me dice que no se está escuchando. Aló, Luis Miguel, ¿ahora no me escuchas? Que creo que es el audio, Omar, de Luis Miguel.
Porque sí, Ok. acá se escucha, no, yo te escucho de forma normal, no hay problema. Ya, igual me comentan si hay alguna avería en el sistema, ¿no? Ellos me comentan, ya, ok, sigamos con la clase. Ya, entonces acá tenemos estos, primero vamos a agrupar los conceptos básicos, ¿no? Ya, entonces lo que ponemos acá es suma, agarramos estos dos y lo ponemos hacia los 5 años que queremos proyectar, ¿no? Ya, estamos poniendo los gastos administrativos, gastos de venta, y como le llamamos hace un rato, la utilidad operativa, ¿no? Luego mencioné que el negocio va a tomar deudas, ¿no? Entonces acá colocamos gasto financiero. También ponemos la amortización de la deuda. Y por poner un poco más de orden, mejor la deuda. Sí, dígame. Ahí se puede ver una planta. Claro, hijita. Bueno, Estimada Katherine, por favor, su micro. Ay, porque ya, eso, si bien es un flujo, lo estamos haciendo como un formato de estos resultados. En realidad es lo mismo, solamente que en el estado de resultados hay partidas que no son un movimiento de efectivo, ¿no? Como son la depreciación, la depreciación es básicamente cuando tú tienes un activo y ese activo se deprecia, digamos, a 10 años, ¿no? Y esa depreciación, digamos que el activo te costó 100, ¿no? Y se deprecia 10 años, ¿no? Entonces, este menos 10 que va a ser negativo va a ser en tus resultados, pero no es un movimiento de efectivo, ¿no? Simplemente es para un menor pago de impuesto a la renta. Pero en este caso, como estamos viendo netamente flujo, movimiento de caja, no va en este concepto, ¿no? No es en el flujo. Y de ahí tenemos la utilidad antes de pago de impuesto a la renta, ¿no? De ahí tenemos el impuesto a la renta y digamos que sería nuestra caja o utilidad final, ¿no? Nuestra caja final del proyecto, o nuestro flujo de caja. Ya. Voy a ver si hay una consulta del... Ok. Omar, tú de tu experiencia como financista, disculpa que te interrumpa, el tener este tipo de información ordenada, ¿cuáles son las ventajas? Ya. La ventaja de tener la información ordenada que te permite hacer cualquier modificación de manera mucho más rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos que queremos modificar la cantidad vendida en el año 3, que va a ser el año de 2025. Pero si lo estuviera de forma desordenada, como por ejemplo a veces veo yo que en la fórmula de ingresos ponen un input y luego lo multiplican por otro input, vas a tener que entrar a la fórmula y cambiarlo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner, justo he hecho otra parte que suelo hacer, que es poner, filtrar, o sea, selecciono la fila 5 y voy a vista y movilizar. ¿Por qué lo pongo esto? Porque cuando abajo yo ya sé en qué año me estoy dedicando, no para que estar subiendo y bajando, no. Ya, eso es justo, ahorita vamos a poner los datos del negocio, ¿no? Para hacerlo, justo la pregunta que hizo Reinaldo, para hacerlo mucho más amigable o mucho más sencillo de modificar. Digamos que nuestros ingresos constan de el precio de venta del CUI y una cantidad vendible, ¿no? Ya. En esto vamos a calcular los inputs, ¿no? Voy a poner números gruesos, no es que sea tal cual la realidad, pero para que funcione el modelo, en este caso el flujo que estamos realizando. Ya, digamos que 20, y también hay que ponerle otra variable, acá arriba, es que se llame inflación,
¿no? Digamos que el negocio va a crecer a un 3%. El precio va a subir a inflación, ¿no? El precio del PUI. Es solamente un supuesto grueso, ¿no? Entonces lo que hacemos es más, seleccionamos el 20 por, le abrimos paréntesis, 1 más el 3% y lo fijamos el 3% porque esto va a crecer todos los años, ¿no? Y luego lo arrastramos. Se pone de esta forma, pero lo que podemos hacer es Control Shift 1 y ya se pone con 2 decimales, ¿no? Y lo ponemos. Ya, digamos que la cantidad vendible se va a crecer a un ritmo de 20 soles, ¿no? De 20 cuyes al año. Pero va a haber un año donde nosotros, o en este caso el negocio, por ejemplo, digamos que lo vende en Lima, pero luego el 2025 ya va a poder venderlo en provincias, ¿no? Entonces digamos que vende 40 cuyes más durante este tiempo, ¿no? Entonces vamos a la fila de ingresos. Y el ingreso, siempre recuerden, chicos, no sé si hay una consulta, es P por Q. Por P me refiero al precio y por Q me refiero a la cantidad. Entonces acá nosotros tenemos nuestro precio, tenemos nuestra cantidad y lo multiplicamos, ¿no? Me avisa si tiene alguna consulta. Entonces vamos y lo ponemos con el Control Shift 1 y ya nos sale con 2 decimales. Luego, acá en la parte de egresos, le ponemos más y que nos sume la compra del PUI y los alimentos, ¿no? Ya. En este caso, para los egresos, tenemos lo siguiente, que se compra, estamos en la compra del PUI. A ver, un segundito. Ya, ahora sí. En egresos tenemos la compra del CUI, ¿no? Entonces, el CUI, digamos que en cantidad compramos justo lo que necesitamos, ¿no? Seleccionamos el 100 y no nos sobra nada, ¿no? O sea, compramos justo lo que vamos a vender. Pero en precio, si bien es cierto, lo compramos mucho más barato y digamos que crece inflación, también igual que el precio de la venta del CUI. Esto va a llegar un momento que digamos que crece a un año que crece un 10%, ¿no? Pasó algo imprevisto y digamos que crece un 10% y luego retoma un crecimiento del 3%, como había estado previamente, ¿no? Entonces, acá tenemos el precio. Entonces, nuestro egreso por comprar el CUI sería menos, le ponemos menos porque es un egreso, sale una salida de caja y lo multiplicamos. ¿No? Igual vamos a ir jugando con los números, que puede ser que algún número esté poniendo un ingreso muy alto y puede ser que no esté generando, no sea rentable, ¿no? Entonces lo que hago acá es lo pinto de color, es justo, mira, eso justo es uno de los puntos que siempre, a veces he visto y pasa, que si tú te vas y se va de largo, ¿no? Entonces lo que hago es, selecciono toda la columna, una columna que esté vacía, pongo Control, Shift, flechas a la derecha, y luego le doy clic derecho, ocultar. Así va a pasar que cuando nos vamos ya no vamos a tener ese problema que te vas hasta al final, ¿no? Ya. En ese caso, ahora falta la parte de alimentos, ¿no? Los alimentos. Entonces, en alimentos, básicamente nos importa el precio, porque la cantidad es la misma, ¿no? La cantidad del CUI. En este caso, digamos que los alimentos cuesta 5 soles, ¿no? Y que eso se mantiene constante en el tiempo. Es como un supuesto grueso del modelo, ¿no? Ya, entonces para nuestros egresos, lo que hacemos es la cantidad que ya lo teníamos por
el precio, ¿no? Y acá ya nos está botando directamente cuánto es nuestra utilidad bruta, ¿no? En este caso. Ya. Ya, de ahí digamos que los gastos administrativos, tenemos 2 personas que ganan, no sé, estoy poniendo un número, no es que sea cierto en realidad. 1.200, ¿no? 1.200 y se incrementa la inflación. Como pueden ver, hemos puesto el precio un poco bajo, me estoy dando cuenta en el precio de venta. Entonces ahorita les voy a enseñar una herramienta con lo cual al final del flujo ustedes pueden ver a qué precio es el mínimo para cubrir sus costos, ¿no? Eso lo vemos al final. Un segundo, entonces ponemos menos y seleccionamos el 1.200, ¿no? En cuestión del gasto de ventas, es un variable, ¿no? No es un fijo como el gasto administrativo. Entonces le vamos a poner un porcentaje. Digamos que es un 2%. En gasto de ventas, ¿qué me refiero? Son básicamente todos los gastos que haces en marketing, en publicidad, que puede ser tanto física como virtual, ¿no? Digamos que es un 2% de nuestros ingresos, ¿no? En ese caso le damos menos por el 2.000 por el 2%, ¿no? ¿Me dice si tienen alguna consulta? Ok. Ahora seleccionamos, ponemos más, suma, y veamos acá. Esa es una de las partes que queremos guiar. No se preocupen, ahorita. Y como vemos, el negocio no está siendo rentable, ¿no? Está generando pérdida. Entonces, la empresa, porque ahorita podemos cambiar el precio, un segundo, decide tomar deuda, ¿no? Entonces, toma deuda. Estimado Mar, entiendo entonces, disculpa que te interrumpa, en este caso estamos haciendo la simulación que cuando una empresa ve que está teniendo menores ingresos, ¿no? Está en rojo, vamos a decirlo, está asumiendo una deuda, es lo que entiendo en este ejemplo. Sí, en ese ejemplo, y también luego lo voy a enseñar cómo el driver, que en este caso es el precio de venta o la cantidad, tendré que cambiar para ustedes poder cubrir sus costos. Pero ahorita estamos viendo la parte del ejemplo de la deuda, porque no estamos siendo rentable el negocio, ¿no? Digamos que el monto que toma de deuda es 5.000 soles, ¿no? 5.000 soles lo toma a una tasa es un ejemplo, del 10%, lo toma a un plazo de 5 años, ¿no? Entonces, ahora vamos a enseñar cómo armar un cronograma, ¿no? Tenemos nuestro saldo inicial, la amortización de deuda y el saldo final de caja de la deuda, ¿no? Y acá tenemos nuestros gastos financieros. Me avisa si tienen alguna consulta, por favor. Entonces, acá le damos esto. El saldo final es la suma de estos dos. Y el saldo inicial del año siguiente es el saldo final del año anterior, ¿no? Entonces, seguimos. Entonces, acá hay varios tipos de cronograma, pero vamos a utilizar la fórmula pago PRIN y pago interés, ¿no? En este caso le ponemos menos pago PRIN, ¿no? Pago principal. La tasa, acá justo había un ratito que para que funcione el pago PRIN, acá si bien está en años, tenemos que ponerle 1, 2 y 3, ¿no? Porque es el primer año de operación del préstamo, perdón. Entonces le estamos poniendo pago PRIN, le damos fijar la tasa, el periodo, le damos el 2F4 para que se fije la fila, luego le damos número de periodo 5
y el valor actual le ponemos, siempre va como negativo, que es el de los 5.000, ¿no? Que tenemos acá. Como pueden ver, ya tenemos cuánto vamos, la deuda, cuánto vamos a amortizar la deuda cada año, y ahora lo que nos falta es cuánto vamos a pagar de interés. Entonces vamos a pago inter. Seleccionamos, un segundito. Seleccionamos la tasa, el número de periodos, un segundo. A ver, el número de periodos, el número de años y el valor de la deuda, ¿no? Y eso sería nuestro interés que se tiene que pagar durante cada año. Entonces, acá en la deuda ponemos los 5.000. Un segundo. Entonces, seguimos con la deuda. Ponemos la deuda acá. Ponemos el pago de amortización. Y ahora sí, un sonido. Y la amortización y el pago de interés, ¿no? Ya. Entonces, esto sería nuestro... Ya, acá justo lo que quería enseñarles es, a ver si no sé si hay una consulta en el grupo. Ya. La base imponible para el impuesto a la renta no toma en consideración la amortización del préstamo, solamente el interés, ¿no? Y tampoco la deuda. ¿Por qué? Porque la deuda, como la amortización, son partidas que van al balance general, ¿no? Que eso lo vamos a poder detallar mucho más a detalle en el curso. Entonces, la base imponible de impuesto a la renta es la utilidad operativa que tenemos arriba y los gastos financieros, ¿no? En este caso no estamos pagando, pero eso no se preocupa, pero ahorita les explico por qué. Entonces, para el impuesto a la renta lo ponemos menos y ponemos la fórmula así. Si esto es negativo, no se paga nada. Si es que no, se paga el 29.5%, ¿no? Ahorita les explico cómo cambiamos este número. Y esto sería nuestro flujo que tomaría el impuesto a la renta más la utilidad operativa, más la deuda, más la amortización, más los gastos financieros. ¿Con qué haces esa selección continua? ¿Con qué teclas? ¿Cuál? La selección continua que has hecho, flujo de caja, pasaste después con esta exactamente, la selección de continua de cuál fue el atajo en el teclado. De la selección continua de celdas. Selección continua. No, la selección de celdas, has seleccionado varias celdas al mismo tiempo. Sí. He seleccionado, chicos, la celda de la utilidad operativa, la deuda, la amortización de la deuda, el gasto financiero y el impuesto a la renta. ¿No? Ya. Acá estamos viendo que el negocio está generando pérdida, ¿no? Entonces lo que queremos ver es que el negocio no sea negativo. Entonces hay dos variables que tenemos. Bueno, en realidad podemos ajustar varias variables como tenemos acá, ¿no? Por eso lo puse las variables acá como input más abajo en las filas. Estamos viendo, nosotros queremos que el negocio sea rentable, ¿no? Entonces, digamos que nosotros queremos una utilidad en el año 2 que sea de positiva, ¿no? Entonces nos vamos a datos y hay una herramienta que siempre uso porque es para evaluar escenarios que se llama buscar objetivo, ¿no? Hipótesis de datos, buscar objetivo. Y en esa celda definimos el valor que nosotros queremos, ¿no? O sea, queremos esta celda de 18 que sea, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? Entonces cambiamos y vemos cuánto, y nuestra variable que debe cambiar es la variable de unidades vendidas, ¿no? De cantidad vendible, perdón. O el precio, porque la cantidad está en variable. Entonces el precio. Y vamos a aceptar.
¿Vieron? Entonces la vamos a aceptar y la cantidad de precio tiene que ser mucho más alto, ¿no? El precio que nosotros debemos ofrecer al público para cubrir nuestros costos, ¿no? Como pueden ver, el primer año de operaciones se está generando 5.000 soles, 5.453 soles de caja, ¿no? Entonces, acá tenemos otros, no sé si tienen alguna consulta, chicos. Luego tenemos el flujo de caja acumulada, o la caja acumulada, ¿no? Entonces, que es básicamente la suma, es el primero, el inicial más el final, o sea, del año 23 más el año 24 y así van acumulando año a año, ¿no? Pero digamos que ustedes quieren repartir ese dividendos, porque es un negocio de ustedes propios y bueno, como accionistas, quieren repartir dividendos, ¿no? Entonces lo que hacemos acá, agregamos... ¿Qué es dividendos? Disculpa que te interrumpa constantemente esta parte porque me parece importante para justamente para... Sí, Renato, sí, chicos, cualquier me pueden consultar. Dividendos es luego de tener toda la utilidad neta del negocio, se pueden repartir la caja que ha generado el negocio propiamente dicho, ¿no? Porque ustedes tienen ese derecho por ser accionistas, ¿no? Y en este caso, esa descripción del accionista, pero siempre es recomendable que no se repartan toda la caja que genera el negocio año a año, porque lo principal es reinvertirlo en la empresa. Es decir, para poder pagar sus préstamos, para poder pagar y nuevas inversiones, y para cualquier contingencia que ocurra, ¿no? Por ejemplo, la contingencia que se tuvo por el COVID hace unos años, que siempre es recomendable, chicos, tener caja en el negocio para poder cancelarlo, ¿no? Incluso acá en esta venta de cuyes podemos agregar un concepto más, ahora que estoy viendo, que sería el gasto de alquiler del stand, ¿no? Digamos que tienen un stand en un mercado, ¿no? Siempre pongo acá como input para no mezclarlo dentro del resultado, ¿no? Acá tengo una celda y el alquiler stand, digamos. Y el alquiler stand, digamos que está costando solo números gruesos, 300, ¿no? Pero no es que sea la verdad, ¿ya? Entonces, y eso lo hacemos que suba a inflación, ¿no? Entonces eso sube a inflación y esa es la base, ¿no? Esta utilidad operativa y ven cómo está cambiando ya el impuesto a la renta y todo ello, ¿no? Entonces justo íbamos a llegar, no sé si hay una consulta dentro, es a los dividendos, ya. Acá tenemos que hacer una acotación para el dividendo. Vamos a agregar, el dividendo se reparte, como mencioné, que a qué se refiere el dividendo, que es la retribución que reciben los accionistas de la empresa por la caja generada año a año, se reparte de la utilidad neta, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto es que hemos hallado el flujo de caja. Ahí tenemos que diferenciar bien entre flujo de caja, estado de resultados, balance, ¿no? La utilidad neta está dentro del estado de resultados, ¿no? Entonces, la utilidad neta, ¿qué compone? Hasta acá la parte de la utilidad operativa, perfecto, tal cual, es lo mismo que en tu estado de resultados como tu flujo, ¿no? Pero lo tenemos que sumar el gasto financiero y el impuesto a la renta, ¿no? Esa sería tu utilidad neta. ¿Por qué difiere con el flujo de caja que hemos hallado? Difiere en esos conceptos, en la amortización y en la deuda. En esos conceptos en los que difiere, ¿no? En este caso tenemos... A ver, un segundito. Sí, acá pueden ver, ¿no? Miren,
Si yo a esa utilidad neta le sumo la deuda, le sumo la amortización, estoy llegando al flujo de caja que hemos hallado en este concepto, ¿no? De igual manera acá. Igual si pueden hacer su línea de check, si gustan, para que se sientan mucho más seguros con el número. Si yo a esto le sumo esto, llegaría la caja, entonces si le resto, la diferencia debe ser cero. Como pueden ver, la diferencia es cero, ¿no? Ya, entonces el dividendo, digamos que es un porcentaje y le vamos a mantener un 5% de la utilidad, ¿no? En este caso sería de este porcentaje un 5%. Ahora lo que tenemos que hacer para hallar el flujo, lo tenemos que añadir una línea, ¿no? Que se llama dividendo, porque es una salida de efectivo, está saliendo caja de su negocio, ¿no? Corregimos la fórmula del flujo, ahora que incluya también ese dividendo, y con ello ya tenemos nuestra caja acumulada del proyecto, ¿no? Que podemos ver que al año 2027 llegamos a 14.000 soles de caja del negocio. Esta caja que hemos hallado se va a su balance en la cuenta de caja bancos o efectivo equivalente a efectivo, pero se llama, ¿no? Esa es justo la caja que hemos hallado. Esta es la que hemos hallado, ¿no? Esa es la caja acumulada. Esa es la caja del año. Esa es la caja acumulada, ¿no? Esa es la caja que van a ver en su balance, ¿no? Como caja bancos. No sé si Omar, en tu experiencia, nos pueden comentar de repente respecto de esa parte también interesante de los dividendos. Sí. En eso, tema de los dividendos, si bien es cierto, el porcentaje es un porcentaje dado, ¿no? Ya por la gerencia, pero el tema es que no afecte la utilidad operativa o EBITDA que le llaman, que básicamente por sus siglas en inglés, que en castellano sería la utilidad operativa más depreciación y amortización, que no afecte el margen, porque lo que importa más, o sea, si bien importa el monto, lo que ven bastante es el margen, cuánto de margen tiene de EBITDA y cuánto de monto de EBITDA. Entonces, si esto va a afectar tu utilidad, a veces suelen no repartir, ¿no? Dividendos, pero por lo general las empresas sí suelen repartir, claro, que es siempre y cuando el negocio ha generado caja después de impuestos, ¿no? De todo el pago de impuestos. Omar, en el caso de las pymes y las pequeñas empresas, me imagino que la parte de establecer dividendos es un poco más sensible. ¿Qué recomendaciones le das a los que están iniciándose en el mundo empresarial de cómo negociar esa parte de los dividendos o del porcentaje de acciones que se puede establecer en una sociedad? Sí, sobre todo en las pymes yo lo que más recomiendo es separar los gastos del hogar, de la casa, con los gastos del negocio, ¿no? Entonces, una vez que separen, que tengan, por ejemplo, si ustedes son los fundadores de negocio, trabajan en ese negocio, tienen que recibir un sueldo, ¿no? Y eso, en este caso estarían en la parte de gastos administrativos. Y a la vez serían accionistas. Pero como están empezando el negocio, yo lo recomendaría que se queden con su sueldo, que la caja que se está generando de cada año lo reinviertan en el negocio para que el negocio siga creciendo. Porque el objetivo de todo emprendedor, de todo MIPE, es lograr pasar a ser mediana empresa y, quién sabe, a largo plazo ponerse objetivos siempre, yo lo puedo decir, o sea, objetivos alcanzables, pero objetivos siempre desafiantes, ¿no? De poder llegar a ser una gran empresa, quién sabe que de repente llegan a mercados internacionales, siempre pensar en grande, ¿no? Y entonces, si estamos empezando un negocio, es mejor reinvertirlo. Y luego, cuando ya el negocio tenga mucho más estabilidad, ya se pueden repartir los dividendos, pero mientras van recibiendo su sueldo mensual, ¿no? Lo que le quería enseñar, chicos, un truco rápido que hago es
como pueden ver acá arriba, yo tengo bastantes atajos, ¿no? Justo hay una consulta. No está apareciendo, me dice Luis, la encuesta, la asistencia. Como yo le dije, a veces los números salen de esta forma, ¿no? 53 puntos y un montón de decimales, que a la vista es muy complejo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es selecciono todo, ¿no? Control Shift 1, pero me queda con 2 decimales. Digamos que yo no quiero tener decimales, ¿no? Entonces yo tengo que estar dándole clic acá, disminuir y aumentar decimales, ¿no? Pero si yo me voy acá, esa flecha para abajo, voy a más comandos, voy a comandos utilizados, no todos. Y como pueden ver, yo ya tengo añadido aumentar y disminuir decimales. Simplemente de esta forma selecciono uno y le pongo agregar y luego aceptar. Entonces, si yo le doy Alt, y como pueden ver acá salen los numeritos, en este caso Alt 7, ¿no? Alt 7 2 veces y ya se quedó sin decimales. Selecciono todo, Alt 7. Alt 7 2 veces y ya se quedó sin decimales, ¿no? A ver, un segundito. Ahora sí, Alt 7. La clase de hoy es un ejemplo sencillo de un negocio de crianza y venta de cuyes, donde podemos ver a qué precio debemos nosotros venderlo para obtener la utilidad requerida. También lo que hemos podido ver, cómo ser mucho más ordenado con la información, cómo poner la data como input, pero que no esté dentro de la fórmula, para que nosotros, por ejemplo, vimos que habíamos colocado al comienzo 20 soles, ¿no? Pero con un buscar objetivo vimos que el precio que debemos venderlo es 50 soles para poder obtener la utilidad o la caja que nosotros queremos. Adicionalmente digo que cómo hacer un cronograma de deuda, ¿no? Tenemos un negocio que se presta 5.000 soles a una tasa de 10 a 5 años y esto nos permite obtener, nos permite seguir siendo rentables como compañía. Vimos también el impuesto a la renta, qué conceptos constituyen, y vimos la parte de dividendos, ¿no? Que en este caso es sobre la utilidad neta. También vimos la diferencia entre estado de resultados, flujo de caja, y cómo el flujo de caja alimenta la caja banco del balance. ¿Justo hay dos consultas? No hay consultas. Okay. Sí, te estabas comentando, Ber. No, que hemos visto, es un repaso súper rápido que lo vamos a profundizar en las clases que vamos a tener. Hemos visto el flujo de caja, la diferencia es que el flujo de caja en estado de resultados, cómo el flujo de caja alimenta la caja y bancos o efectivo que vende efectivo del balance, el cálculo de un cronograma de deuda, qué conceptos involucra el pago de dividendos y cómo tener de forma ordenada la data, ¿no? Sí. En realidad, yo por mi experiencia que he trabajado incluso en empresas de corporaciones, la data es lo más importante, ¿no? Incluso empresas grandes, que no prefiero en este caso no decir el nombre de qué empresa, la data no venía acorde, ¿no? En este caso se hacía muy difícil el análisis. En este caso, como se está empezando el negocio, sugiero Excel. Es mucho más sencillo para traquearlo. Sobre todo, lo importante es el rastreo o el traqueo de dónde son las variables clave para hacer un negocio rentable, ¿no? Como vimos, en ese caso, estuvimos empezando ofreciendo un precio de 20 soles que no iba a cubrir nuestros costos, ¿no? Entonces, tuvimos que subir el precio a casi 50 soles por cubo. En ese caso es un ejemplo, claro, no es que sea la realidad. Hay variables claves como puede ser la cantidad de clubes vendidos, puede ser que tengamos los alimentos nos cueste menos con un proveedor,
X variables, ¿no? Y es por eso que es importante tener ordenada la información.